Es- Hola, buenas tardes. Eh, Buenas tardes a todas y todos. Aquí estamos en este conversatorio de Democracia Viva. Vamos a estar aceptando participantes y arrancamos en un minutito. Perfecto, me dicen que se escucha muy bien. Hola, buenas tardes. Para quienes no sepan dónde se han metido, estamos en Democracia Viva. Eh, Estamos en el, nuevamente, buenas tardes. Estamos en el segundo conversatorio de Democracia Viva de esta semana que organizamos e impulsamos desde Asuntos del Sur. Mientras se van conectando, les voy contando un poquito. Democracia Vive es una iniciativa que venimos impulsando desde Asunto del Sur junto a varias decenas de colegas de toda América Latina para, como un espacio durante la Semana de la Democracia para pensar, para intercambiar experiencias, para manifestar, para expresarse sobre la actualidad de la democracia pensada como este proceso vivo en constante disputa y redefinición y de construcción. Entonces hemos diseñado este espacio y que sea un espacio donde las organizaciones, instituciones o personas que se sumen directamente puedan apropiarse y contar discutir, presentar cómo viven, cómo expresan, qué agendas proponen, qué dificultades y qué oportunidades ven para una construcción democrática. Em, el panel de hoy habíamos arrancado con un panel sobre algoritmos, donde tuvimos una excelente discusión desde una mirada de subglobal sobre la discusión que está habiendo sobre la democracia y ahora queríamos organizar este segundo espacio de la semana que se llama Radiografía de los autoritarismos. En este espacio lo que buscamos en esta segunda instancia es enfocarnos un poco más en América Latina y además tratar de hacer un poco de foco sobre estos procesos de emergencia de autoritarismo que vemos alrededor del mundo, pero particularmente vemos estos avances en América Latina y donde no necesariamente no son ya los clichés que teníamos en la década de los 60, de los 70, de señores con trajes de general que venían con sus tanques, sino que en la mayoría de estos retrocesos o estos retrocesos de la democracia o avance de autoritarismo se están dando dentro del sistema político, por personas elegidas democráticamente y además en muchos de los casos también que cuenta con enormes apoyos populares. Entonces, un poco la idea es tratar de indagar sobre este fenómeno y para ello hemos convocado a tres especialistas y además grandes amigas de la casa y grandes amigas personales para venir a discutir desde distintos lugares. Eh, tenemos con nosotros a María Esperanza Casullo,
que es profesor investigador del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica de Chile, recién mudada a Chile. También es investigadora asociada en Asuntos del Sur, liderando un proyecto llamado Marcadores, que ahora eh, nos va a contar un poco más. Y bueno, y su libro de por qué funciona el populismo formó parte de una extensa saga de trabajo y publicaciones sobre los liderazgos y las narrativas de los populismos. También está con nosotros hoy Flavia Freinberg, otra gran amiga que es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es directora académica del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, eh, institución que además es una gran aliada desde hace muchos años de Democracia Viva. Y, y también es una de las cofundadoras y es coordinadora de la Red de Politólogas No Sin Mujeres, que también son grandes aliadas de Asuntos del Sur desde hace muchísimos años. Y también, finalmente, tenemos desde Colombia Juliana Uribe Villegas, quien es una emprendedora social, que nos hemos conocido por ahí alguna vez en una conferencia hace ya 10 años, y bueno, que es innovadora cívica, una gran defensora de la democracia y el clima. Ella fundó y es actualmente la CEO de Movilizatorio, una organización también muy aliada, que es un laboratorio de innovación social que impulsa la participación ciudadana, la acción colectiva y la justicia ambiental en América Latina y en el mundo. Muy interesante el trabajo que hace Movilizatorio. Los invito para que sigan su trabajo. También es fellow de Acumen, Ashoka y Skoll, y es conferencista internacional, autora de medios como el que escribe en el País Américas y en El Espectador. Así que sin mucho más preámbulo, quería comenzar en el orden que las presenté. Si María Esperanza, te doy ahí el micrófono a ti. Hola, buenas tardes. Saludos a todos y todas y gracias a Matías y a Asuntos del Sur por esta invitación. Y ahora muy brevemente, mi idea era presentar algunas, no son conclusiones, pero sí creo que podemos decir que son cuestiones que estamos viendo aparecer en relación al proyecto que Matías conversaba, que es el que Matías mencionaba, que es el proyecto de marcadores autoritarios. Este es un proyecto que comenzamos en Argentina y en el cual eh, hicimos un informe en el año 2024 que analizábamos el primer año del gobierno del presidente Javier Milei, y ese informe nos permitió sacar algunas conclusiones bastante interesantes y nos animó a a expandir ese proyecto, y hoy por hoy, gracias a un seed funding que proveyó a Asuntos del Sur Action for Democracy, lo estamos expandiendo a Ghana, España y Colombia, en donde nuestra organización asociada es justamente Movilizatorio. Y como les decía, mi idea ahora es presentar de una manera muy rápida algunas cuestiones que yo creo que que hemos podido aislar o hemos podido como dije, no me atrevería a decir que son conclusiones, tal vez son hasta hipótesis en relación a las tres preguntas que me enviaron los organizadores y las organizadoras como disparadores para esta conversación. Entonces, lo primero que me parece importante señalar, porque es importante tener sistemas que nos permitan tener alertas tempranas de procesos de erosión democrática. Creo que una de las
primeras cuestiones que toda la producción académica, y también no solo académica, sino también de activistas democráticos, nos hace saber es que, como bien dijo Matías, los procesos de retroceso democrático actuales no son momentos en los cuales las amenazas llegan desde afuera. O sea, las amenazas democráticas no llegan montadas en un tanque por señores de uniforme que toman la Casa Rosada o toman la Casa de Gobierno, sino que son procesos mucho más grises y más granulares que se van dando desde adentro del propio juego democrático por gobiernos que en muchos casos son electos por las urnas. Y no solo por gobiernos, no necesariamente los únicos actores antidemocráticos son poderes ejecutivos o gobiernos, pero son en todo caso actores que están adentro de las instituciones y que tienen peso institucional. Frente a esto, me parece que es importante mantener un monitoreo democrático para estos procesos que a veces llamamos de erosión democrática. Es algo que se va erosionando. Ayer vi un video muy llamativo de un camión que se cae en un agujero en Ciudad de México. No sé si, ¿no? Y parecía que la calle estaba perfectamente bien y de repente, ¡onc!, el camión evidentemente lo que pasó en ese caso es que se fue comiendo el suelo debajo del pavimento, por decirlo de esa manera, y se fue creando un agujero que no vimos. Me parece que esta es una buena metáfora para los procesos de erosión democrática, un sistema que va teniendo un erosionamiento por adentro, y me parece que esta es la primera clave de por qué es importante tener estos marcadores, que es para luchar un poco en contra el sesgo de estabilidad que tenemos todos nosotros. A las personas nos parece, y en muchos casos, sobre todo a las generaciones que ya nacieron en democracia, nos parece imposible o impensable que las cosas cambien muy repentinamente para mal. Tenemos un sesgo muy grande a pensar que todo se va a mantener en una inercia, ¿no? Que se puede ver en frases que son muy comunes, como no va a ser lo que dice, este es un discurso solo de campaña, el Congreso lo va a frenar, algo va a suceder medio mágico para que todo siga siendo más o menos como es. Y lo que estamos viendo es que esto no es así, que se pueden dar cambios, algunos de ellos rápidos, en los cuales sistemas que estaban en un equilibrio pasan a un equilibrio inferior. El segundo dato que creo que es que hay que ser, que reconocido esto, hay que ser estratégicos. Hay que tener capacidad estratégica para decidir en qué áreas vamos a centrar estos procesos de resistencia y estos procesos de alerta. Porque muchos de estos gobiernos o estos movimientos o estos liderazgos tienen una estrategia de inundar la zona. Una vez, sobre todo una vez que ganan el poder, plantear 1000 reformas en 1000 lugares distintos y generar una especie de sensación de mareo de que nos están entrando cachetadas por todos lados y no sabemos a dónde resistir. Y yo creo que es importante frente a esto tener la capacidad de identificar los núcleos, las áreas críticas y también las áreas donde hay más capacidad social y política de resistencia. El segundo factor, eh, ¿qué señales tempranas de autoritarismo te parecen más preocupantes? Creo que acá yo diría tres cosas. Primero, la aparición de partidos, liderazgos y gobiernos, sobre todo, sin distinción ideológica. Vemos procesos de erosión democrática tanto en lo que podríamos decir desde la izquierda como desde la derecha, aunque tendríamos que discutir qué significan izquierda y derecha, eh, que plantean deslegitimaciones o plantean que la democracia está agotada o que hay que plantear otra forma de democracia, una democracia más pura, una democracia más, o abandonar la democracia porque la democracia es lenta, la democracia impide tomar decisiones, o que necesitamos formas más puras de democracia. Y que esto conlleva a intentos de ir acumulando mayor poder ejecutivo. Un segundo factor que creo que a veces no se menciona es la radicalización de élites
económicas y de negocios, ¿no? Vemos que en Estados Unidos lo que aparece como en figuras asociadas con Silicon Valley, asociadas con las nuevas economías de plataforma, algunos de los actores que hoy tienen discursos más radicalizados no son del campo político, no son gente que mal o bien se plebiscita a sí mismas frente a los votantes, son personas que están aisladas de cualquier accountability en función de la tremenda fortuna que tienen, de la tremenda capacidad comunicacional y del hecho de que están prácticamente deslocalizadas en el mundo, son de todos los países y de ninguno a la misma vez. Y el tercer factor que me preocupa muchísimo es el vaciamiento de lo que a veces se llama los espacios públicos o las esferas cívicas. Muchos de estos procesos de autoritarismo, yo creo que tienen un diagnóstico que tal vez creo que hemos sido un poco lentos en ver, que es la destrucción de los espacios comunes, no solamente de lo que podemos decir el Estado o ciertas políticas públicas, sino de cualquier ámbito que pueda servir como una especie de ágora, por decirlo así, que va desde los parlamentos. Hoy las universidades y la educación superior están bajo asedio en todo el mundo, vuelvo a repetir, tanto por la derecha como por gobiernos autoritarios de izquierda, como puede ser Nicaragua, por ejemplo, en donde la idea es que no existan o que se debiliten radicalmente eh, aquellos espacios en donde las personas se pueden encontrar con personas diferentes y generar procesos de interlocución. Hay una relación que estamos viendo entre sensaciones de aislamiento social, gente que se relaciona cada vez más solo con pantallas y con teléfonos, y una gran dificultad de generar encuentros en espacios comunes que sirvan para crear algún tipo de poder cívico, para decirlo de esta manera. Y para no extenderme, me gustaría decir que en el caso argentino encontramos que Argentina en muchos casos es un caso típico, casi un ideal platónico de estos procesos, del vaciamiento cívico, de discursos de odio, de discursos radicalizados que vienen desde adentro del sistema y desde adentro de las propias élites. Pero me gustaría marcar dos diferencias, ya para terminar. Primero, el hecho de que el actual gobierno es un caso muy raro no sé si raro, pero bastante especial de cosmopolitanismo reaccionario, ¿no? O sea, yo creo que una de las diferencias que encontramos es que es un gobierno que no plantea un discurso reaccionario nacionalista en este sentido, sino al contrario, hay como una especie de abandono épico, se presenta con un carácter épico el abandono de un ideal nacional y una especie de abrazo a un ideal reaccionario cosmopolita, eh, en donde aparece más valorado la relación con el gobierno de los Estados Unidos, con movimientos como Vox, con movimientos como alineamientos internacionales, que lo que era la defensa de ciertas instituciones críticas o tradicionales de la derecha, por decirlo de esta manera. Hoy veíamos una nota en donde se habla de cómo se ha erosionado la capacidad de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, por falta de financiamiento y por recortes. Pero también me gustaría decir que hay una diferencia o sigue en pie algo que decíamos de la Argentina, que es la capacidad de resistencia de la sociedad civil. Paradójicamente, una sociedad civil que votó a este gobierno con el 56% de los votos en 2023, pero que parece haber decidido que tal vez no tuvo los resultados que esperaba y estamos viendo procesos fuertes hemos visto marchas, organizaciones, estrategias de cabildeo legal, también capacidad de articulación con partidos políticos opositores en el Parlamento y finalmente lo que fue una derrota bastante fuerte del gobierno hace una semana en provincia de Buenos Aires. Entonces, que este horizonte que muchos planteaban de no, bueno, este es un gobierno fuertemente hegemónico, creo que hoy está mucho más limitado y vemos que esa vitalidad de la sociedad civil argentina, que algunos nos preguntábamos si seguía existiendo, pero sigue ahí, sigue en pie.
Muchísimas gracias, María Esperanza. La verdad que bien provocadora la presentación. Seguro ya va a ir surgiendo algunas preguntas entre la audiencia, pero mientras tanto terminamos nuestra ronda. Vamos con Flavia. ¿Cómo está Flavia? Hola, buenos días. Buenos días aquí. Espero que se encuentren muy bien. Me siento muy orgullosa de estar en una nueva semana de Democracia Viva, un espacio que queremos, que respetamos, que nos encanta. Algún día posiblemente podamos hacerlo de manera presencial y nos encanta trabajar con tantas organizaciones. Estaba viendo que eran más de 30, si no me equivoco, de toda América Latina, y desde la red de politólogas No Sin Mujeres y desde el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, una iniciativa de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Organización de los Estados Americanos. Estamos muy, muy contentos y contentas de poder participar. Mi interrogatorio del día de hoy, después de escucharla a María Esperanza, no tengo más que felicitarles por esta iniciativa de identificar indicadores de alerta temprana o indicadores para indicar, ¿no?, dónde tenemos que poner la atención respecto a los retrocesos. El interrogatorio que me pasaron a mí tiene que ver más con otra dimensión, en algo que yo estoy trabajando desde el año 2020, 2019, 2020, que tiene que ver con, a pesar de esos retrocesos, algunos países en algunos momentos o varios en otros momentos resisten, y tiene que ver con qué significa resistir y que tiene que ver con cómo ser resilientes. El, en estos años que he tenido la oportunidad de concentrarnos con un equipo en un proyecto de investigación que se denomina Los cambios dentro de la democracia, proponemos mirar tres Rs. Y no voy a hacer el chiste de los tigres que no saben pronunciar las Rs, porque siempre me hacen el mismo comentario. Nosotros queremos focalizar la atención en retrocesos, en resistencias y en resiliencias. Y siendo conscientes de que todavía no ha sido posible, al menos en América Latina, pensar una teoría de alcance medio que sea replicable para todos los países en todas las situaciones, queremos aportar al debate algunos de los avances o resultados de nuestras investigaciones. Con relación a los factores que permiten bien la resistencia, bien la resiliencia, que son dos momentos distintos, diferenciados, aunque la literatura a veces habla de ellos todos como resiliencia, creo que hay que poner la atención en al menos tres elementos. Uno, que tiene que ver con la vigencia del Estado de Derecho. Aquellos países que tienen estados de derecho más sólidos, un respeto más comprometido con las reglas de juego y que el respeto de las mismas a través de diferentes actores o incluso de la ciudadanía misma, han tenido mayor capacidad de resistencia y o resiliencia. Pongo como ejemplo Brasil 2023 y el papel del Tribunal Electoral, del sistema judicial, frente a los esfuerzos de hacer retroceder la democracia, de un candidato presidente que se negó a aceptar los resultados, que sacó a la gente a la calle, que tensionó al sistema electoral y a la gobernanza electoral brasileña, desafiándola respecto a lo que era capaz de hacer y cómo el sistema político fue capaz de hacer frente a esto a partir de la actuación de los tribunales y de jueces específicos, al punto de que hoy posiblemente, me puedo equivocar, pero creo que es la primera vez que vemos un proceso judicial contra un candidato presidente por intentar un golpe de Estado y que los tribunales lo hayan juzgado y le hayan hecho una sentencia en firme respecto a lo que no se puede hacer en democracia. Un segundo factor de resiliencia que nosotros hemos visto y que me parece que es importante llamar la atención tiene que ver con la ciudadanía, una ciudadanía activa. Y pongo el ejemplo de Guatemala 2022,
fundamentalmente el movimiento plural de organizaciones sociales indígenas en alianza con un movimiento social más urbano, más de izquierdas, que salió a la calle, hizo un plantón y dijo, nosotros exigimos que se respeten los resultados. Exigimos que se respeten los resultados de la primera vuelta, condenamos cualquier intento, en ese caso, del Ministerio Público y de los actores que la literatura y que los medios han llamado como el pacto de corruptos, que intentaban que prohibieron o proscribieron a actores que iban a ser candidatos, que no permitieron el registro libre de las candidaturas, que quisieron evitar que el candidato electo en la primera vuelta y luego refrendado en la segunda vuelta asumiera el 14 de enero del 2023, retrasando todo lo posible la toma de posesión, incluido teniendo a todos los mandatarios representantes de los países esperando para la toma de posesión hasta la medianoche. Entonces, la ciudadanía activa movilizada puede ser un actor de resiliente. Aquellos países que tienen una ciudadanía, bien porque tienen culturas políticas más sólidas, bien porque han ido aprendiendo a vivir en democracia, bien porque sea una decisión estratégica de defender la democracia, como dirían mis estudiantes, si te quitan, ¿cómo era? Si te quitan el acceso a las redes sociales, ¿no? O te aumentan, el último me dijo, doctora, si me aumentan el IVA en los videojuegos, eso ya es motivo para salir a defender la democracia, ¿no? Y yo digo, wow, así, incluso si esto es por motivos estratégicos, los países que cuentan con esta capacidad de ciudadanía resiliente tienen más probabilidades de ser resilientes. Y finalmente, un tercer factor sobre el cual me gustaría llamar la atención, que lo vamos viendo en diferentes países, tiene que ver con medios libres y sociedad civil fuerte. Muchas veces estos medios libres son los últimos actores de la resistencia. Estoy pensando en el Faro, en El Salvador, que incluso han tenido que mover, como ustedes saben, sus residencias a países vecinos, ya no están haciendo cobertura desde el propio El Salvador, pero múltiples medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que están generando información verídica, que están chequeando información, que están poniendo agendas, que están haciendo investigaciones contra la corrupción y en los diferentes países de la región tenemos diferentes expresiones en este tipo. Así que estos tres puntos, yo le sumaría un cuarto sobre el cual yo estoy trabajando en particular, que tiene que ver con que aquellos sistemas que consiguen mantener elecciones libres, justas, transparentes y justas y competitivas tienen mayores condiciones para, bien, hacer frente a los retrocesos, bien para superar esos retrocesos. ¿Se puede resistir y no ser resiliente? Sí. Podés resistir durante un buen tiempo y llegar un momento que el sistema no consigue sobrepasar esos retrocesos y se quiebra la democracia. Es decir, que un sistema que quiebra la democracia es porque no pudo ser resiliente, porque no tuvo la capacidad de adaptarse, superar, enfrentar esa crisis y salir fortalecido de la misma. Pero durante mucho tiempo podés resistir y ayudar al sistema a que no pierda esa característica autopoyética, ¿no? Que decía Maturana y Varela, de sostenerse en el tiempo. Ahora, ¿cuáles son los factores de colapso que hemos encontrado más comunes? Pues, ¿dónde se ha retrocedido más? La literatura en general siempre ha puesto la atención en el ensanchamiento del poder ejecutivo, ¿no? Diversas investigaciones lo muestran, como la de Nancy Bermeo, que fue una de las pioneras en sus dos versiones, la del 16 y la del 2020, donde gobiernos de izquierda o que se autodenominaban de izquierda utilizaban las instituciones para concentrar el poder. Y en la tercera ola, en la tercera marea democrática de izquierda, la cual muchos hemos denominado de esa manera, sobre todo desde los medios europeos, hemos visto, ¿no? Ejemplo
posiblemente Rafael Correa en Ecuador sea el ejemplo más concreto y Bermeo lo describe muy bien, de cómo se utilizaron las instituciones y las reglas para expandir el poder ejecutivo y debilitar los controles y equilibrios del sistema. Otro factor de retroceso, de estos retrocesos que, como bien decía mi amiga Esperanza, no son de un día para otro, no tienen que ver con militares en el poder, no tienen que ver con tanques como estábamos acostumbrados, sino que son retrocesos que digamos, más lentos, ¿no? Que van socavando las instituciones y demás. Tiene que ver con la desigualdad persistente y tiene que ver con la corrupción y la violencia. Es imposible sostener sistemas democráticos donde la mitad de la población vive en condiciones que no son ni siquiera dignas. Y durante mucho tiempo pensamos que las democracias superarían esto y podrían hacerlo frente a gobiernos, no a sistemas democráticos, a gobiernos electos democráticamente que ignoraron de sus agendas la redistribución y la redistribución económica, pero también de la dignidad. Me parece que la democracia tiene que permitir que las ciudadanas y los ciudadanos vivan dignamente, ¿no? Y creo que en ese sentido, por ejemplo, todo el tema de la inseguridad ciudadana, ¿no? Que parecieran que fueran agendas diferentes, como que no importara, ¿no? Que podemos vivir en una democracia cuando la gente, por un lado, no llega a fin de mes y por otro lado, no tiene condiciones de seguridad democrática. Y esta cosa antitética de que si querés sistemas de seguridad eficientes, tienen que ser con mano dura, porque la democracia no ha podido encontrar una fórmula de seguridad democrática, ¿no? Y perdón porque esto a los colombianos les recuerdan ciertos eslogans de campaña, pero lo que me refiero es que la democracia debe poder garantizar las condiciones de vida pacífica. La democracia es el sistema que debe permitir vivir en paz. Y bueno, es imposible para mí que podamos vivir en paz cuando en las últimas elecciones mexicanas hubo 100 muertos de personas vinculadas a candidaturas o personas vinculadas a partidos o familiares de las personas que eran candidatas, o que haya condiciones de desigualdad sistémica respecto al acceso a los cargos. Y coincido plenamente con Esperanza cuando ella habla de la debilidad de los espacios públicos. Creo que en las últimas 40 años, por poner un valor, ¿no? Un periodo, ¿no? Más o menos homogéneo entre unos son más, otros son menos de los países de la región, se ha ido degradando los espacios de conversación pública, seguimos viviendo en burbujas. No solo los algoritmos, sino nosotros mismos elegimos estar con quienes comparten nuestras propias ideas. Nosotras desde la red de politólogas lo sabemos perfectamente porque nos las pasamos queriendo tener diálogos con otros que piensan distinto y es muy difícil y nos guetizan, nos ponen en un gueto como diciendo, ay, ellas hablan para ellas, además hablan contra nosotros, nosotras no hablamos contra nadie y no hablamos contra los hombres, ni mucho menos, pero bueno, creo que es un buen ejemplo de las dificultades para generar espacios de diálogo plural y que las redes sociales lo han agravado. Y finalmente, para la pregunta respecto a México, México es un caso muy difícil porque por un lado muchas de estas agendas que nosotros estamos conversando son parte de una bandera, de una narrativa de cambio social y político que evidentemente el país necesitaba. Nadie pone en duda de los cambios políticos institucionales que México exigía, ¿no? Pero al mismo tiempo, en nombre de esos avances en términos sociales y políticos y democráticos, lo que se ha ido erosionando es la república. Así que puedes tener democracias con repúblicas que se van erosionando. Y esa tensión es muy difícil, porque por un lado tú entiendes las personas que defienden este modelo, el modelo que ya además ha sido refrendado por las urnas de manera mayoritaria, una gran parte de la población en las urnas defiende, ¿no? Un modelo que se autodenomina de izquierda, y por otro lado esos mismos gobernantes no aceptan
que haya posiciones críticas, no aceptan que haya posiciones minoritarias, que en toda democracia siempre va a haber, que tengan acceso también a esos recursos y a las instituciones democráticas. Y por tanto, creo que el ejemplo concreto es el de las elecciones judiciales, ¿no? Que de alguna manera suponen el retroceso de la institucionalidad electoral mexicana de las últimas 3 décadas, lo que era una conquista respecto a cómo organizar elecciones, cómo distribuir el poder, cómo garantizar condiciones más equitativas de la competencia. En un sistema de partido hegemónico, eso se nota, se tensiona. Y hoy por hoy México ha perdido el pluralismo competitivo que tenían las instituciones. Otro ejemplo es la asignación de los escaños generando mayoría calificada, haciendo una interpretación de las reglas electorales que son legítimas, que nadie puede decir que eso fuera ilegítimo, ni mucho menos, pero que dotaron de una mayoría calificada que permitió que se hagan reformas y viene una reforma electoral muy complicada en ese sentido, que además alerta sobre la posibilidad de que se elimine el acceso plural a las instituciones con la eliminación de los escaños por representación proporcional, generando un sistema de mayorías mucho más fuertes de las que están ahora. Por tanto, es difícil porque aquellos que votaron por este modelo están convencidos que esto es democrático, ¿no? Y yo no puedo decir que no sea democrático si tomamos en cuenta un concepto de democracia electoral. Pero si vos pensás que la democracia es mucho más que hacer elecciones y supone condiciones de pluralismo, de competencia y de respeto a los que piensan distinto, pues esto hace aguas. Y lo voy a dejar aquí para darle espacio a Julián y poder conversar y escuchar. Gracias. A mí, la verdad, te agradezco muchísimo, Flavia, y además me gusta que hayas terminado con México porque digo, seamos honestos, hablar de Argentina es fácil hoy. Es directamente, es un gobierno que está contra todo tipo de derecho, contra todo tipo de diversidad, contra las instituciones, o sea, es fácil. Pero la realidad es que nos enfrentamos a situaciones como México, con luces y sombras. Y, y a mí me va a gustar mucho lo que tenga que decir Julián al respecto, porque también tenemos luces y sombras de también un proceso colombiano que es de apertura, de que viene la izquierda por primera vez al gobierno, pero también que plantea cosas, que plantea luces y sombras como para tener discusiones un poquito más parsimoniosas. Juliana, ¿cómo estás? Me encanta, bien y inspirada y aprendiendo y tomando notas de todo lo que Flavia y María Esperanza han venido diciendo, porque estos espacios son refrescantes y de mucho aprendizaje para salir del contexto propio y escuchar y aprender de otros contextos en Latinoamérica. Bueno, pues si quieren les contamos cómo están las cosas en Colombia y además de eso, pues, qué estamos viendo. A mí me encantaría, pues, darles un poco de contexto de la visión desde sociedad civil del trabajo en democracia en este momento en América Latina y un poco también creo cómo hemos visto el debilitamiento de algunos cambios. Hay cosas con las que coincido total con Flavia y María Esperanza, y me encantaría enfocarme también en temas que creo que complementan la visión que ustedes han venido proponiendo como para que armemos el muñeco completo. Voy a empezar por hablar un tema que nosotros desde sociedad civil hemos venido trabajando hace ya varios años, sin embargo, vemos con preocupación que sigue siendo muy vigente y es la desinformación como uno de los grandes temas transversales que vemos que está digamos, afectando todo lo que tiene que ver con nosotros estamos en año electoral, entonces estamos en modo elecciones y cómo lograr elecciones libres y transparentes y vemos con verdadera preocupación, digamos, que los temas de desinformación se hablan ya, están en agenda, ya es un tema que la gente habla, pero que no vemos, digamos, que haya como soluciones tangibles de gran escala fáciles en este momento.
Personalmente, desde la sociedad civil en Colombia, incluido el trabajo de movilizatorio por muchos años, hemos hecho estrategias de educación mediática y que consideramos que son importantísimas, pero que adoptarlas, digamos, como política pública es uno de los temas que nos gustaría que sucedieran, pero pongo ese tema, digamos, como la desinformación, como un valor transversal que está alimentando, digamos, estas situaciones para em, decir que hay unos temas que son como estructurales del discurso público. Y me encantó lo que decía María Esperanza y Flavia lo retomó también sobre la pérdida de lugares públicos y un lugar público se volvió para nosotros las redes sociales, ¿no? Y el hecho de que esta, digamos, como interacción que antes dábamos públicamente, no sé, en una plaza pública, en la universidad, en persona, ahora tenga como la intermediación de unos algoritmos que de alguna manera nos dicen con quién nos vamos a encontrar, dónde nos vamos a encontrar, por qué, qué temas en común tenemos y es uno de los temas que sentimos que sigue siendo estructuralmente uno de los que nos afecta. Hay un segundo tema que también traigo para complementar lo que ya Flavia y María Esperanza dijeron, y es el tema de la participación política, y me incluyo también desde la sociedad civil en los espacios de liderazgo de las mujeres. Y sé que este tema también es muy cercano a Asuntos del Sur, entonces me interesa también oír qué piensan, pero nosotros hemos visto un aumento de la violencia en redes y violencia física contra las mujeres como una tendencia donde se está aumentando la estrategia clara de cancelar las voces de mujeres que están buscando llegar a espacios de poder, ya sea por elección popular, ya sea a través del Ejecutivo, pero también desde la sociedad civil. Y vemos como un síntoma grave y una correlación importante la disminución de la voz de las mujeres digamos, y de la llegada de las mujeres a esos espacios y de poderse mantener en esos espacios, porque no es solo llegar, con, digamos, también estas tendencias más autoritarias e incluso populistas, em, como otro de los espectros que vemos como con absoluta importancia. Obviamente, pues en el caso colombiano es importantísimo referirse también al tema de la violencia física. em, Seguramente muchos de ustedes saben que Miguel Uribe Turbay, que era un precandidato presidencial, fue, digamos, en junio víctima de un atentado. 2 meses después él falleció. Entonces, el aumento de la violencia física y fue muy simbólico con respecto a también el uso de espacios públicos, porque él estaba justo parado en un parque, en un barrio de Bogotá, sobre dos canastos, mirando a la gente desde ahí, aunque era un evento organizado, digamos que parecía como ver la democracia funcionando, ¿no? Un precandidato que se sube ahí, empieza a hablar una tarde de sábado y de repente es víctima de esto y por supuesto es algo que pues es simbólicamente es muy grave que pase y simbólicamente es muy grave frente a el hecho de un año electoral. Esto no se presentaba desde hace muchos años en Colombia y esto me lleva también a hablar del tema de las emociones, ¿no? Creo que una de las cosas que nosotros hemos ido monitoreando desde Movilizatorio y espero que tengamos espacio para hablarles de las propuestas también es un poco el uso de las emociones en el discurso público para mantener a las personas conectadas con el sentimiento especial, con la emoción especialmente como de miedo, para que de alguna manera como que se desactive ese pensamiento crítico nuestro y actuemos de una forma más irracional. Y eso es uno de los temas que sentimos que es como una manipulación emocional a gran escala. Nosotros en Colombia ya lo hemos vivido con la violencia física y la presencia de grupos armados en muchos lugares del territorio para justo acallar las voces, disminuir la participación, disminuir la acción colectiva, pero ahora vemos que eso adicional a, digamos, los medios físicos de ejercer violencia, pues están estos medios verbales a gran escala. Y estos discursos que también logran como tanta resonancia. Entonces, sumo eso, digamos, al análisis que vemos recientemente. Justo estuve en un panel de democracia donde mencionaron un dato que me parece muy importante de un estudio que hizo la Fundación Ford
y quería traer esa reflexión a la mesa porque nosotros, armando la Alianza por la Democracia en Colombia, donde muchas organizaciones nos estamos uniendo para impulsar la democracia y estamos buscando que sean organizaciones diversas, entonces es una gran apuesta. Pero hemos hablado mucho de la correlación entre la democracia y la equidad, ¿no? Y el avance de los derechos. Y el estudio que decía la Fundación Ford, y lo quiero traer acá, es que decía, las democracias no necesariamente están ayudando a que seamos más equitativos a la velocidad que lo esperábamos, pero la falta de equidad sí está erosionando las democracias. Entonces lo traigo porque en Latinoamérica, unos más que otros, pero tenemos definitivamente en común que somos sociedades inequitativas y que aunque muchos ciudadanos y personas han salido de la pobreza, aún tenemos mucho trabajo por hacer en equidad y como esa correlación de, digamos, si hay mayor equidad, hay menor erosión de la democracia, me parece un tema muy importante para poner sobre la mesa como uno de esos temas estructurales que tenemos que conversar. Los otros temas que les puedo contar también en torno pues a este trabajo que hemos hecho como de seguimiento a las narrativas y de entendimiento de qué está pasando, son esas narrativas también divisorias y esas estrategias también de dividir a la sociedad de ustedes contra nosotros, nosotros contra ellos y esos discursos que también se alimentan, digamos, de la polarización. em, Discursos que fomentan el individualismo, la autosuficiencia, la competencia como unos valores deseables. El mito del héroe, nosotros acá en Colombia siempre sentimos que no, el próximo presidente arregla esto, el próximo presidente arregla esto, es como va a llegar una persona que nos va a salvar. Sigue siendo un tema como esa tendencia también de que pierden fortaleza los partidos políticos, aumenta la fortaleza, digamos, de los candidatos o las personas como tal y la esperanza que se pone en esas personas. Entonces ese mito, esa esperanza de que una persona va a ser, nosotros hicimos un estudio, hay varios estudios muy interesantes en temas de liderazgo y cómo se percibe el liderazgo en Colombia. Y uno de los temas que por lo menos nuestro estudio arrojó, por ejemplo, es que la gente está esperando que llegue como nosotros lo pensábamos, como ese jefe del hogar a que resuelva, pero aplicado al país, ¿no? Entonces la esperanza de que no es un sistema más complejo, no son muchas personas las que participamos, sino el posicionamiento de que uno va a llegar a resolverlo y a ejercer su fuerza. Y otro de los temas que vemos con preocupación también es como esa, eh, digamos que si toca escoger, prefieren una mano más dura a costa de disminución de derechos, pero siempre y cuando haya unas condiciones mínimas de seguridad en lo que hoy se concibe como inseguridad en las regiones. Em, con el contexto colombiano, creo que esto es interesante y hago la salvedad de que vamos a hacer el estudio justamente de los marcadores democráticos con María Esperanza y con Matías para demostrar esos marcadores, cómo se están aplicando a Colombia, pero sí quisiera hablar de lo que está pasando. Creo que pues Colombia sí, digamos, tiene un gobierno de izquierda en este momento que empezó hace 3 años, que termina en agosto del próximo año, como les contestamos en año electoral. Tenemos elecciones a Congreso en marzo y elecciones presidenciales en mayo, y si hay segunda vuelta en junio. Hubo como una línea roja que se cruzó hace poco, donde pues el presidente Gustavo Petro propuso pasar por consulta popular sin la aprobación del Congreso un decreto para aprobar la reforma laboral. Entonces, digamos que un poco la narrativa que nosotros hemos visto y las estrategias más concretas que hemos visto que se han venido como impulsando, han sido como orientados a decir, para poder cumplir el proyecto político de la izquierda, no lo vamos a poder hacer con el Congreso que tenemos, por ende,
proponemos estrategias que no incluyan la aprobación del Congreso, aunque en la Constitución sí diga que el Congreso se tiene que pronunciar en esos asuntos. Entonces, son rupturas, digamos, de la separación de poderes, ruptura pues de los equilibrios democráticos, entendiendo acá, hay como decía Flavia, pues de qué democracia estamos hablando. Acá estamos hablando de la democracia que está en la Constitución de Colombia en este momento, donde hay justo un sistema, digamos, de separación de poderes y donde se busca que los poderes se hagan como el sistema de frenos y contrapesos aplique. Y esas, digamos, como rupturas constitucionales nos preocupan muchísimo. Existe también un llamado en pleno año electoral a hacer y buscar el próximo año una asamblea constituyente. Sin embargo, no hay información exactamente sobre qué contendría esa asamblea constituyente. La constitución del año 91 fue una constitución que se hizo después de un proceso de paz, donde también algunos grupos al margen de la ley, digamos, habían negociado la paz y se llegó como después del asesinato de varios candidatos presidenciales a una crisis que llevó a esa asamblea constituyente, pero era una constitución de 1886 que no tenía más una forma popular de reformarse y constitucional. En este momento hay y han habido varias reformas. Sin embargo, pues vemos que como que llamar a una constituyente en este momento, sin tampoco poner claramente sobre la mesa cuáles son los temas de esa constituyente, pues generan preocupación. Pero mientras tanto también me refiero a la derecha y vemos con preocupación candidaturas de la derecha que se han expresado en términos, por ejemplo, de exterminar a la izquierda. Cosas que son, pues, digamos, el hecho de uno desconocer, digamos, al que piensa diferente o desconocer al que políticamente está en el otro espectro y, por supuesto, amenazarlo, pues consideramos que es absolutamente antidemocrático y también el discurso un poco como el fin justifica los medios frente a pues violaciones de derechos humanos para lograr nuevamente el control de algún territorio nos preocupan y me llega mucho también, María Esperanza, lo que tú hablaste sobre sector privado, sobre radicalización de ciertos actores, porque es un tema que nosotros queremos mantener cerca en este momento. Justo hay como un sector que dice como estamos dispuestos a lo que sea con tal de que la izquierda no continúe y otro sector que dice estamos dispuestos a lo que sea para quedarnos. Y como sociedad civil, lo que nosotros estamos buscando es pues realmente una alternativa distinta, un mensaje de posibilidad de que no podemos, pues primero, llevarnos por delante la Constitución y la ley, en ningún caso durante las elecciones. Y segundo, pues que haya de verdad una diversidad de actores y una diversidad de posibilidades suficiente, pero pues que esté organizada que no quedemos, digamos, realmente atrapados entre dos opciones autoritarias de dos corrientes políticas. Es ojalá pues la esperanza que tenemos. Entonces esto pues estamos siguiéndolo día a día y está en constante evolución. Y bueno, para eso pues vamos a hacer justamente el trabajo con ustedes de marcadores autoritarios, pero sí hay una tendencia preocupante y también esta sensación que hemos visto como de táctica autoritaria que se generen crisis diariamente y que estemos también como entendiendo cada día que hay como muchas cosas a las que frente a las cuales hay que responder y entender que de eso realmente amerita pues que lo sigamos o no. Pero bueno, con eso damos como un panorama general, complementando un poco lo que Flavia y María Esperanza han mostrado y también cómo están las cosas en Colombia. Y me encantaría pues aprovechar que tenemos mucho más tiempo para que tengamos un buen debate y un buen espacio para preguntas, Matías. Entonces, vuelvo a ti con esto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Juliana, muchísimas gracias a las tres. Hay algo que me parece que anuda con expresiones diferentes, pero siento que las tres estaban hablando de lo mismo. María Esperanza hablaba de la idea de comunidad. Vos, Flavia, lo decías de otra manera, decías que en definitiva también la democracia es derecho a una vida digna, de tener una vida en paz. Eh, de, y vos, Juliana, hablabas de las emociones, que pueden ser emociones para hacerte enojar y hacer querer romper todo.
pero también en definitiva la vida en comunidad, el compartir un espacio, el hablar un mismo idioma, el poder compartir una plaza, un parque, una música, también es parte de esas emociones que nos también nos anudan. Y yo siento que eso como que se está de alguna manera está en disputa, ¿no? No, no, tampoco vamos a decir que está destruido, pero definitivamente hay ahí una erosión. Y tomo ahí como parte de estoy reinterpretando también parte de las preguntas que están llegando de la audiencia. Y quería preguntarles a ustedes, ¿qué piensan ustedes que se puede hacer en esa reconstitución de ese pacto comunitario, de ese mundo del encuentro, de la comunidad? ¿Qué podemos aportar desde ahí? Quiero hacer, y les propongo que hagamos porque esto es webinario, para que lo hagamos rapidito como un circuito, les hago otra pregunta, hacemos dos, tres circuitos, así, si les parece, espontáneas, chicas, adelante. Para mí, yo quería retomar algo que decía que Flavia, que muy correctamente habló de la pobreza y la desigualdad, y que no hay sistema político democrático que pueda ser resiliente en semejantes condiciones de pobreza y desigualdad. Y frente a esto me parece que me interesa poner en palabras una tensión que es mía, pero que probablemente también sea común, que es la tensión entre defender el ideal democrático y las instituciones democráticas, algo que yo estoy profundamente convencida, pero creo que hay que hacer una nota, o por lo menos es una nota que yo me hago a mí misma, de cómo defender este ideal democrático sin caer en posiciones conservadoras. O sea, el hecho de que defendamos la democracia y defendamos la república y defendamos las instituciones no nos puede impedir decir que la democracia en la que todos y todas vivimos son democracias limitadas, incompletas y que requieren cambios, ¿no? Es decir, cambios que tenemos que ofrecer, bueno, tal vez hablar en un nosotros es como muy presuntuoso, pero me parece que esa es otra de las grandes notas que yo le diría a este momento. Las sociedades quieren cambios, requieren cambios, las democracias necesitan cambios y los actores democráticos tienen que poder ofrecer esos cambios, cambios que sean más democráticos, más incluyentes, más justos, más comunitarios, más solidarios, etcétera, etcétera. Pero me parece que es importante porque así no podemos tal vez encerrarnos en una posición de decir tenemos que defender lo que existe, y lo que existe tiene muchas fallas. Eso es importante decirlo, ¿no? Ahora, si no lo cambiamos nosotros, lo van a cambiar a otros y en posiciones y me parece que ahora hablando con las emociones, la emoción de participar en un proyecto de cambio es muy genuina en las sociedades. Y también creo que es importante ver o poder decir que cuando se les ofrece a las sociedades esas posibilidades de participar en procesos de cambio, las sociedades responden. Yo soy un poco de la teoría de la if you build it, they will come, ¿no? Si se construyen esas instituciones, la gente las llena. No es que vos construís instituciones comunitarias de todo tipo y permanecen vacías. Yo más bien veo una sed de poder tener esas instituciones. Lo que pasa es que esto involucra voluntad política, involucra financiamiento, involucra todas las cosas aburridas y caras, digamos, de la construcción de las infraestructuras democráticas. Pero me parece que es un proceso que es urgente y que puede, por un lado, y que puede funcionar por el otro. No sé si seguimos el orden, Juli, si quieres tú, si no voy yo, como tú No, no, quieras. ahora ya estamos desordenados. Bien. Sigue Flavia. Sí. Em, yo creo que hay un diálogo de burbuja. Creo que nosotros estamos hiper preocupados por esto
y no somos capaces de dialogar con la gente que vota por esas personas que hacen retroceder a la democracia. Y es mi desafío. Así como Esperanza tiene su nota mental de no vamos a proteger a algo que hay que cambiar necesariamente, sino hay que ser conscientes de que no hay que ser conservadores y demás, mi preocupación mayor tiene que ver con cómo llego a quienes votan por quienes a mí me parece terrible que voten, pero que ellos tienen derecho a votar. Y esta a mí me encanta porque esta conversación la tuvimos con Mati hace unos años. Mati se quedó molesto conmigo aunque no lo reconoció. Después creo que ya se le pasó. No, sigo Él- molesto, ¿Sigues seguramente. molesto? Ok. Porque yo creo en el derecho de la gente de votar a quien quiera. Incluso si eso afecta a la República. Lo que pasa es que me molesta que voten por ellos. Pero ellos tienen derecho a elegir a esa gente. Entonces creo que nuestro desafío es cómo hacemos para que la gente quiera la democracia. Y miren, vengo de Tlaxcala. Una estudiante se levantó la mano y me dijo, doctora Flavia, no me venga con teoría, no me venga con argumentos no de la literatura, explíqueme por qué tengo que defender la democracia. Tercer semestre de Ciencia Política de la Universidad de Tlaxcala. Alguien que supuestamente estas cosas le interesan porque está estudiando esto y le tuve que explicar por qué tienen que defender la democracia. Y yo diría, no solo la democracia, la república. Y entonces mi obsesión ahora está en cómo hacemos para educar para la resiliencia. Yo creo que todas las universidades, que son actores claves en la formación de gran parte de la población que tiene acceso a la educación, deberían introducir un curso, si quieren, propedéutico al inicio del primer año de la carrera, que no solo informe sobre educación cívica, sino que, apoyados en la neurociencia, por ejemplo, desarrollen habilidades específicas para hacer una ciudadanía resiliente, democrática resiliente, republicana resiliente. Vengo de Colombia, Juli, ahora, la semana pasada, estuve en un evento de la UNAD y había una colega de Malta, la doctora Erika Galea, brillante, que expuso cómo la neurociencia puede generar ciudadanía formada en educación cívica, ella viene de la educación en general, pero en este caso la educación cívica para ser una ciudadanía resiliente. Es imposible pensar en una democracia solo basada en instituciones y solo apostar nuevamente por las instituciones y las reglas si no paramos y miramos cómo hacer para tener demócratas y republicanos. Republicanos en el sentido de república, no de una ideología Res republicana, pública. sí, de res pública, ¿no? De adopción, de apropiación del espacio público, y también de respeto al que piense distinto, ¿no? Y qué difícil además cuando, claro, tú decías, Mati, Argentina es más claro. Bueno, no sé si es más claro. Es más claro para una parte de la ciudadanía que defiende una serie de ideas que no estamos dispuestos a aceptar que nos quiten lo ganado en estos 40 años. Pero hay otra parte de la población que no está haciendo esa reflexión. Y a mí me interpela cómo salimos de esto, cómo construimos espacios colaborativos. En todas las sociedades que hay polarización asimétrica o polarización afectiva asimétrica, no polarización en sí, porque a mí la polarización en sí no me molesta, o sea, yo creo que es una polarización necesaria. Una democracia necesita cierto grado de polarización, si no pensamos todos igual, ¿no? El PRI de los 70, de los 60, no, no se trata de eso, se trata del respeto al que piensa distinto, pero ¿cómo construimos en esa diversidad? Como decía, vengo de Colombia y Juliana se queda corta, porque no es solo el caso de Uribe del candidato, del precandidato que falleció. Hay todo un regreso a la violencia, hay un regreso a la pérdida del territorio, hay nuevamente el tema de los secuestros, toda una historia que parecía que se había podido superar. Entonces, ¿cómo hacer para que las personas crean que la democracia y la república es el único juego y que no
acepten ningún tipo de discurso y o decisiones y o violencias que afecten la convivencia mutua. Ahora sí, Juli, te dejo a ti para que... Y la próxima te prometo que cambiamos el orden para que no estés... No, me encanta. Estoy pensando es en soluciones, en qué hacer. La educación, sin duda, una de las cosas que nosotros queremos hacer en corto plazo y justo por este año electoral, además de hablar de este tema, de ponerlo sobre la mesa, es aprender cómo crear dentro de esa realidad de lo que estamos, también una conexión no desde el miedo, sino desde la esperanza, una conexión desde el sentido de posibilidad, una capacidad de imaginarnos el futuro, em, una capacidad de imaginarnos la democracia, una capacidad de hablar de lo que tenemos que hablar sin pensar en que no es todo blanco o negro, es como hay cosas por mejorar, pero no quiere decir que entonces tenemos que quemar la casa y echarla abajo y dejar cenizas, ¿no? Entonces, dentro de eso hemos estado investigando mucho y de hecho los vamos a invitar a un panel concretamente sobre eso en 2 semanas con asuntos del sur y en este mes de la democracia para hablar del tema de narrativas. Estamos justo armándolo en este momento, entonces pronto sabrán más, pero adelanto un poco que... Lo que hemos visto que funciona mejor, hablando con muchos colegas que están investigando esto y lo han venido investigando con ellos, es la aproximación, digamos, desde la interconexión, como la interconexión, por ejemplo, es una metanarrativa para todos, de como todos estamos en este mismo barco, ¿no? Todos hacemos parte de esta sociedad. Todo está conectado, las personas, las comunidades, los ecosistemas, estamos destinados a compartir el futuro, entonces veamos cómo podemos construirlo juntos. Una capacidad de usar como metodologías y estrategias de imaginación radical para pensar en otros futuros posibles. Hablar de un nosotros y de un nosotras mucho más amplio, hablando en temas de cuidar lo común desde la dignidad individual hasta lo colectivo, hablar de qué vale la pena cuidar, qué vale la pena fortalecer, cómo nos sirve a todos nosotros, hablar de comunidad, solidaridad, diálogo y cooperación como estrategias de resiliencia, ¿no? Justo pensando, bueno, ¿qué hacemos para la resiliencia? Educarnos, pero también cómo conectarnos. Y creo que eso ha sido el corazón del trabajo de movilizatorio en estos casi 10 años, que ha sido el de acción colectiva, ¿no? Cómo organizamos acción colectiva, cómo nos ponemos de acuerdo, cómo nos sentamos en la misma mesa. A veces entre muchos más parecidos, otras veces tratando de buscar justo esos espacios distintos de diálogo, ¿no? Reconocer la complicidad en las violencias y revalorizar los valores, hablar también de esos saberes locales, de esos saberes ancestrales, de esos saberes territoriales, del valor de otro tipo de capital, del capital social, del capital de lo colectivo, de los afectos, como otros valores que ponemos en esa conversación, ¿no? Creo que hay otro tema que también es muy estructural, pero es esa crisis que hay ahora de salud mental y esa crisis también que pues en Latinoamérica menos, pero que también llega sobre los temas de soledad y volver justo a esos espacios físicos de conexión y a esos espacios y crear esas posibilidades de conectar por fuera. Entonces, hemos oído de proyectos sobre democracia súper interesantes que se salen de esta democracia como institucional o electoral y piensan, digamos, en la democracia de las juntas de los edificios, de las gobernanzas, ¿no? De esos espacios comunes, de las gobernanzas de las escuelas o de las gobernanzas de las universidades, como también ese valor de llevar la democracia a lo cotidiano, pues es algo de más largo plazo, pero creemos que puede ser un camino, ¿no? Definitivamente también el poder de las historias, de hacer historias conmovedoras, de mover ese otro tipo de emociones, de contar historias del cambio si es posible, de ver cómo han habido victorias desde la comunidad, victorias desde la organización colectiva. Creemos que eso es como la energía que ayuda a que se recarguen, digamos, como los motores para seguir adelante, porque también sentimos que estamos muy contagiados de pesimismo y de desesperanza y que eso es
parte de lo que puede hacer que no podamos seguir. Necesitamos no solo consumir esas historias, digamos, de cómo cambia rápidamente la realidad en valores que no promulgamos, sino otras que demuestren que sí se puede. Incluso, así como estamos haciendo un poco el ejercicio de los marcadores autoritarios, nos encantaría hacer un ejercicio de los marcadores como de lo que vencen lo autoritario y ahí sí remontarnos atrás en la historia, cómo esto ya ha pasado en la historia y ya lo hemos logrado vencer. ¿Cuáles son esas estrategias, esas tres estrategias que podemos traer de antes para demostrar cómo la resiliencia se puede ejercer y cómo se puede avanzar hacia adelante? Buscar esas historias y buscar esas estrategias reales en común, pues es una invitación incluso a nivel latinoamericano para que lo hagamos. Em, el tema de seguridad es un tema que es muy del corazón de lo que tenemos por resolver en Colombia. Entonces, tratar también de desmarcar políticamente términos o ambiciones, como hablabas tú, el tema del cambio es esperanzador. Para nosotros también hemos, no, digamos, algunos estudios muestran también de la necesidad de hablar de vivir con tranquilidad, por ejemplo. Entonces, ¿cómo logramos entender esos otros valores que pueden ser objetivos comunes, incluso si pensamos diferente y pensamos estrategias para caminar hacia eso? Em, y por supuesto están también las narrativas en torno a los derechos, ¿no? Que la democracia nos ayude a disfrutar los derechos y hablar en torno al tema de derechos. Son pues algunas, digamos, de los puntos que estamos aprendiendo, de los que estamos testeando, de las estrategias que queremos hacer, como algunos temas principales. Entonces, clave para nosotros transformar el miedo en la esperanza, contar historias que puedan conectar por eso y transformar en el corto plazo, generar acción colectiva y unirnos a los que tenemos la agenda y estar juntos en esta búsqueda, unir mentes estratégicas y generar propuestas distintas en medio de todo esto, que la gente no sienta que tenga que escoger entre un blanco y un negro, sino que tenga posibilidades, hace parte de lo que nosotros más estamos buscando. Perfecto. A ver, primero quería reaccionar yo a esto que viene hablando, que para mí me parece interesantísimo trabajar la educación, la narrativa. Creo que en la parte de educación algo que estoy aprendiendo de la gente que viene de ciberseguridad, que como saben en los sistemas digitales, la falla casi siempre es el factor humano. Ahí es donde está, porque nos autopercibimos racionales y no, en definitiva, siempre tenemos esas acciones. Y una de las cosas que ellos dicen que lo que más funciona es la reincorporación de la teoría del pensamiento crítico y ponerlo desde las infancias. Entonces, cuando estás, digo, no solamente herramientas, qué significa la democracia, todos estos elementos que traen ustedes, pero hay un elemento también de cómo reaccionar frente a este estímulo que es muy agresivo, o sea, cómo manejarse frente al estímulo de lo digital, de la pantalla. De todas maneras, yo creo que creo que ahí nos quedamos muy cortos, sinceramente. Creo que nos quedamos muy en el epifenómeno, digo, y creo que también tenemos que pensar en distintos niveles de discusión. Hay un nivel, digo, si nos quedamos que solamente es narrativa y no discutimos orden económico global, es muy difícil. Si no entendemos que esta gente tiene mucho dinero e influencia a nivel PBI de país y que puede financiar campañas electorales, puede destruir personas, puede hacer un montón de cosas, digo, no, me parece que no tenemos que dejar de ver la multiplicidad de niveles en donde opera esta disputa. Pero de todas maneras tenemos toda una semana para discutir sobre estas cosas y quiero mandarlo con. Yo me quiero ir con ustedes si pueden hacer un cierre de un par de minutitos cada una, con lo que tenga ganas, pero quisiera hacerles una reflexión, pues surgió una sola vez y las tres son mujeres y las tres son feministas y me gustaría saber en esto cómo se está reordenando en esta discusión de tratar de reganar el espacio democrático desde el lugar del feminismo, del lugar de mujer, con todos estos ataques de violencia y de retroceso. ¿Cómo lo ven? ¿Qué oportunidades están viendo? Y con algo que ustedes quieran ya cerrar.
Pues yo puedo empezar por ahí. Yo lo veo con preocupación porque veo por una parte realmente personas, digamos, saliéndose del espacio público por el miedo real, a ser asesinados, a tener amenazas de sus hijos, a ser menos vocales y dejar de participar. Veo más grupos cerrados de mujeres pensando cómo actuar desde lo positivo, pero sí veo el miedo y sí veo esas estrategias de miedo ganando espacio. Y creo que necesitamos también más estrategias para la resiliencia. Em, Dentro del tema de, digamos, no he visto que sea incluso un tema tan grande en agenda, entonces es bueno, digamos, como ponerlo sobre la mesa, pero no necesariamente, es un tema que siento que está empezando a surgir y que hay como anécdotas aquí y allá, pero digamos, hoy en día en el debate, por lo menos de lo que está pasando en Colombia en el marco electoral, no necesariamente es eso. Mi reflexión también es el tipo de candidatas mujeres, qué valores están mostrando sobre el liderazgo de mujeres, es algo que también tenemos que seguir, porque hay varias candidatas mujeres. La pregunta es, ¿esas mujeres están representando las agendas feministas o no están representando las agendas feministas? Y también qué referentes de liderazgo están siendo para las mujeres. Y de acuerdo contigo, yo creo que hay unos temas estructurales grandísimos y hay unos temas estratégicos, tácticos, puntuales de campañas, llamémoslo así. Y creo que, bueno, acá, como les contaba, estamos muy en dinámica electoral de cómo pensar justo también que, o sea, donde sentimos que hay mucha disputa viva, es justo en el tema de narrativas y que ha perdido campo la discusión de esas estrategias más estructurales y deberíamos es justo ayudar a poner en agenda esas estrategias estructurales y esos temas estructurales, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos que estos temas se pongan sobre la mesa, que podamos hablar de eso, que la discusión sobre por quién votar no sea solo en términos de emociones, sino también en sus propuestas? Ojalá es lo que podamos lograr y hacer. Me apoyo yo en el medio, así cierra Flavia. Em, yo me parece un tema clave. Si vos mirás cualquier tipo de estudio cuantitativo, cualitativo sobre apoyo a la democracia, hoy las mujeres, y en especial las mujeres relativamente jóvenes, son el sector con mayor compromiso democrático. Como decía Juliana, no todas las mujeres, también es cierto que es totalmente viable ser mujer en movimientos antidemocráticos, incluso teniendo posiciones de liderazgo, lo vemos en todos lados, pero una de las cosas claves, absolutamente claves que pueden hacer los actores de compromiso democrático es tomar medidas positivas para empoderar mujeres. Acá hay una paradoja, que es que los sectores que las mujeres masivamente son quienes manifiestan tener más compromiso con la democracia, pero también sabemos que están estructuralmente eh, desfavorecidas para alcanzar situaciones de poder. Entonces, tenés una situación en donde tu actor que mayor apoya la democracia está adentro de esa misma democracia con menos capacidades de llegar a posiciones de poder. Entonces, empoderar a esas mujeres, yo creo que es la cuestión número uno que deberíamos estar tratando de hacer. Em, Creo que el antifeminismo se ha convertido en una estrategia de erosión democrática. Y hay tres casos concretos, ¿no? Bolsonaro en Brasil, Bukele en El Salvador, Milei en Argentina. Esa realidad específica ahí creo que pone a las mujeres en una situación de resistencia democrática, que va más allá de la agenda de las mujeres. Creo que va en la agenda de la democracia. Y esto no es una cuestión menor. Nosotros hemos aprendido mucho en las últimas décadas. Nosotras nos hemos, por lo menos las de mi generación, hemos salido a abrazar la acción, incluso cuando muchas de nosotras veníamos de una academia que no nos permitía hacer esto, que nos decía que las buenas académicas eran señoritas que hacían mainstream, ¿no?
Y me río nuevamente porque esta conversación la tuve mucho tiempo con Matías, ¿no? De que Matías me provocaba y decía, pero más acción, más acción. Y hoy por hoy yo agradezco eso, ¿no? Yo creo que una buena ciencia política se compromete en las agendas sustantivas de la convivencia democrática. Si nosotros no somos nosotros y nosotras, ¿quiénes van a ser? ¿No? Como pedirle a los médicos que no curen, o sea, es imposible. Pero ahí tienes tres casos concretos donde la resistencia no es solo la resistencia feminista, sino es una resistencia democrática. Y nosotras sabemos hacer eso, nosotras lo vamos a hacer. Yo hace unos años fui a Argentina y le dije a una amiga mía, te devuelvo la agenda de las mujeres, solo la agenda de las mujeres, yo me voy a defender la democracia. Ay, Flavia, no seas exagerada, 2019. Hoy mi amiga está defendiendo la democracia, ¿no? Este, pero es cierto que en otros países de la región las resistencias siguen siendo por ser mujeres, es decir, que la agenda de las mujeres está en una situación distinta y, por ejemplo, aquí en México, que donde también avanzamos muchísimo en la construcción de las democracias paritarias, hoy eso está estancado, incluso teniendo un gobierno presidido por una mujer. Y ahí lo hilo con esta idea de Juliana, ¿no? No todas las mujeres somos iguales, no todas las mujeres tenemos las mismas agendas. Habiendo tenido representación descriptiva paritaria, muchas mujeres aprovecharon la oportunidad para impulsar políticas de retroceso de derechos de las mujeres, ¿no? El caso de Nuevo León en México, Congreso Paritario, un proyecto que llevaba años cajoneado, consiguió penalizar el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Penalizar, no despenalizar, penalizar. Por tanto, no necesariamente em, eh, eh, ser mujer significa la defensa de la agenda de géneros progresista ni feminista. Y así como muchas de nosotras vamos a estar en las, digamos, a mí no me gusta usar este tipo de lenguaje militarista, pero vamos a estar en las trincheras defendiendo la democracia, muchas de nosotras estarán presidiendo senados o presidiendo partidos o liderando una agenda de retrocesos de los derechos de las mujeres. Y eso es así. O sea, lamentablemente cuerpo de mujer no supone agenda de género. Entonces, eh, como estamos en situaciones distintas, las agendas y las estrategias también van a ser distintas. Yo confío en mis estudiantes, en las nuevas generaciones que tienen menos como pruritos y son como más, tienen más claras muchas de las cosas, para que no esperen hasta tener 50 para salir a defender lo que deberían defender a los 20, ¿no? Y este proceso de aprendizaje que hemos tenido en Argentina, en México, en Bolivia, en Ecuador, respecto a los derechos de representación, se tienen para mí que canalizar en la transformación de la democracia en una democracia que no sea solo hacer elecciones. Y yo invito a esa nueva agenda, es decir, frente a los retrocesos de la democracia, más democracia. Frente a los retrocesos de los derechos, más derechos y frente a los conceptos individualistas de resolución de los problemas, más colaboración, más co-creación y más afidamento. Es decir, más convicción sobre una serie de agendas, independientemente de ser amigas o no y de tener las mismas ideas unas de otras, sino compromisos con unas agendas. Y en esas agendas, bueno, sí, hay sí pluralismo, ¿no? Y eso es lo que yo diría para cerrar. Matías, estás muteado. Es que me dejaron mudo, chicas. No, la verdad que quiero agradecerles nuevamente Esperanza, Flavia, Juliana, la verdad que es siempre enriquecedor escucharles. Hay muchísimos puntos que se tocaron nada más, pero y no podemos indagar, de hecho nos quedaron algunas preguntas
que yo reinterpreté y quedaron algunas colgadas, pero la idea es que sea una semana de diálogo para que siga esto. De hecho, hoy va a haber dos eventos más. Desde Perú se han organizado un espacio que se llama El Poder de Encontrarnos, Confianza Ciudadana para Futuros Democráticos, y luego un ciclo de cine, de diversidad cultural en foco, más náufragos que navegantes. Así que digo, esto sigue, no tenemos que concluir nada, seguimos hablando, seguimos aprendiendo, seguimos intercambiando. Así que muchísimas gracias a las tres y un muy lindo Día de la Democracia para todas y todos que nos están acompañando. Feliz día. Gracias. Adiós. Gracias, gracias. Un placer compartir con ustedes. Gracias.